Todo listo. Muy bien. Sí, estamos al aire. Pues muy buenas tardes a todas y todos. Qué gusto volverles a saludar en estos jueves en el marco del ciclo de Ciudades Experiencia, donde estamos aprendiendo sobre territorios mexicanos y del mundo que ya tienen una experiencia acumulada en la promoción, defensoría, reconocimiento y ejercicio de los derechos culturales. Justo también en el marco que San Luis Potosí se encuentra hacia la construcción de lo que será nuestra Carta de la Ciudad por los Derechos Culturales. Hoy tenemos unos invitados con los que vamos a estar platicando de manera muy amena, informal, sobre la experiencia que se ha acumulado en una ciudad en Jalisco muy cercana a Guadalajara, que se llama Zapopan, una de las primeras experiencias que se tuvo a nivel local, trabajando con organismos internacionales como la UNESCO, y tenemos la fortuna de que nos acompañe en el día de hoy Luis Gerardo Asensio Rubio, quien es director de Cultura del Gobierno Municipal de Zapopan y quien fuera impulsor de esta iniciativa UNESCO Zapopan, que el nombre de la declaratoria es Políticas Culturales para la Construcción de Comunidad en Áreas Metropolitanas. Nos acompaña también José Luis Coronado, él es responsable de Extensión y Patrimonio Cultural en la Dirección de Cultura de Zapopan, y también Luisa Velázquez Santiago, jefa del programa Zapopan Comunitaria en la Dirección de Cultura del municipio de Zapopan también. Como es costumbre, la intención es recordar algunos puntos claves del por qué esta búsqueda de encontrarnos con ciudades, aprender de ellas y de ellos, para perfilarlos de manera correcta y lo más acercado a una vanguardia muy buena en cultura y derechos humanos, la Carta de la Ciudad de San Luis Potosí. Recordarles que estamos en seguimiento de una de las medidas que Agenda 21 de la Cultura sugiere en su documento que recomienda a gobiernos locales la implementación de la agenda, la medida 4.2, en donde sugiere que las ciudades puedan elaborar una carta, un documento de navegación de responsabilidades y derechos culturales a nivel local y de manera participativa. Entonces, para conocer un poco más de ese punto, del por qué es importante y por qué viene bien a impulsar los contenidos de lo que será nuestra futura herramienta, tenemos una nota conceptual que hemos elaborado con el equipo de la UNESCO sobre este ciclo de ciudades, con quienes nos encontraremos y con quienes nos hemos encontrado ya también. Y para eso también doy la bienvenida a el secretario técnico del Gobierno Municipal de San Luis Potosí, Jorge Arias. Buenas tardes a todas, todos, mucho gusto y muchas gracias por la invitación y por seguir participando en este trabajo tan importante para la ciudad de San Luis Potosí. Bueno, la elaboración de hojas de navegación a nivel local por los derechos humanos y por el dimensionamiento de la cultura como cuarto pilar del desarrollo sostenible es una tendencia y una apuesta cada vez que hacen más ciudades, que buscan colocar a la cultura como centralidad y eje transversal de sus políticas públicas. En respuesta también a la más de una década de ser constitucionalizados los derechos culturales en México, tras 72 años de adoptada la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de 54 años del Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En este recorrido destaca la elaboración y puesta en marcha a nivel de entidad federativa desde 2008 de la Ley de Cultura para el Estado y los municipios de San Luis Potosí, y más recientemente a nivel país, la Ley General de Cultura y Derechos Culturales en el 2017. Es evidente, pues, que el incremento de los territorios en los últimos años que han decidido asumir con responsabilidad la gestión y construcción de herramientas, leyes, cartas, reglamentos o declaratorias para reconocer, reafirmar, promover y garantizar los derechos culturales de las personas que transitan y habitan en el interior. En este sentido, la Organización de Ciudades y Gobiernos Locales, CGLU, por sus siglas en inglés, a través de su documento político Agenda 21 de la Cultura, sugiere a todos los gobiernos locales que apuestan por el fortalecimiento de los derechos humanos de la cultura como un primer paso a instrumentar, trabajar en pro de la definición participativa de un documento que enuncie los derechos y las responsabilidades culturales de las personas. Una de las primeras ciudades en hacerlo fue la ciudad de Barcelona, que en el año de 2002 editó con su ayuntamiento y organizaciones Interart su Carta por los Derechos Culturales.
Otro ejercicio de referencia fue el de la elaboración de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad en el 2010, que fue una iniciativa del gobierno cuando aún era Distrito Federal y de la Coalición Internacional para el Hábitat de América Latina. Más recientemente es posible reconocer la creación de la Ley de Derechos Culturales para el Estado de Guanajuato en el 2018 a nivel subnacional, así como la Ley de Derechos Culturales para habitantes y visitantes de la Ciudad de México, creada en la coyuntura de su proceso constituyente. A propósito de referentes, está el Reglamento de Derechos y Actividades Culturales de Zapopan, que este mismo año pudo reformarse tras conseguir la declaratoria UNESCO Zapopan, Políticas Culturales para el Desarrollo de la Comunidad en Áreas Metropolitanas, por lo cual estamos aquí y agradecemos su presencia. Y en este marco, en el 2018, nace también la Carta de los Derechos Culturales de Mérida, Yucatán, documento de reafirmación y definiciones colectivas elaborado a partir de la experiencia barcelonesa con el apoyo del CGLU. A partir de esto es posible establecer como hipótesis que aquellas ciudades que se han dado la tarea de avanzar en la generación de marcos de garantías por los derechos culturales son también quienes tuvieron una mejor respuesta en la definición de estrategias para paliar los efectos de la reciente crisis surgida a razón de la pandemia COVID-19. ¿Cómo han funcionado estas herramientas y declaratorias frente a las numerosas crisis que han derivado de esta emergencia sanitaria? Y con este ciclo de ciudades experiencia de derechos culturales frente al COVID-19, buscamos identificar las recomendaciones, atajos, advertencias y sugerencias de ciudades que ya cuentan con un instrumento similar al que buscamos codiseñar en San Luis Potosí. ¿Qué podemos aprender de esas experiencias y cómo podremos hacerla de nuestra carta local un documento funcional, responsivo e incluso en casos de emergencia? Esa es la tarea de hoy. Muchas gracias, secretario. Bueno, pues muy bien, para dar inicio a este ejercicio y conocer este documento, que por acá lo tenemos en su versión impresa, es como es una gran hoja de navegación para lo que estamos haciendo acá en San Luis Potosí. Doy también la bienvenida a la directora de Cultura, Cecilia Padrón Quijano, y a la coordinadora municipal de Derechos Humanos, Olga Palacios Pérez, quien nos apoyarán el día de hoy con el ejercicio de moderación, ¿no? Solicitando participaciones sustantivas, breves, en torno a una serie de preguntas que ya tenemos por ahí predefinida y que se encauzarán más o menos las mismas preguntas. Se retoman, por ejemplo, del encuentro pasado con Mérida, se seguirán abordando estas mismas preguntas con algunos cambios para poderles sacar provecho y carnita a nuestros invitados, por ejemplo, ahora que nos encontremos próximamente con Roma y con Ciudad de México. Y pues nada, bienvenidas también Cecilia y Olga, muchas gracias por estar por acá. Se quedan con el ejercicio de moderación y pues nada, muchísimas gracias. Venga, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias a los que nos están siguiendo vía Facebook y se tomaron el tiempo para seguirnos en esta segunda sesión de intercambio de experiencias con ciudades que han seguido el camino hacia la construcción y el reconocimiento de los derechos culturales desde lo local. Bienvenida, Luisa, Luis Gerardo, aquí José Luis, gracias. Olga, nos da muchísimo gusto que hayas aceptado. Secretario, bienvenido también. Y pues me da muchísimo gusto que nos acompañe esta tarde para iniciar con estas preguntas que van a detonar la dinámica. La titular de la Coordinación de Derechos Humanos del Gobierno Municipal, la maestra Olga Palacios, quien recientemente también rindió su informe. Felicidades, Olga, por eso. Y que es también una aliada y cómplice de este proceso. Bienvenida. Pues es para mí un honor, muchísimas gracias. Reitero la disponibilidad y el gusto de estar aquí y comparto mucho la alegría de poder tener estos espacios para compartir experiencias. Como sabemos, la cultura como este conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales, afectivos, conforman a lo que configura una sociedad. Es precisamente esta cultura, su derecho a participar de ella, lo que nos tiene aquí. Y es precisamente también el derecho a esta participación lo que configura la posibilidad de ejercer incluso otros derechos. Entonces, me da muchísimo gusto entender que la cultura es una muestra del pulso de la vida de las personas. En este sentido, me da muchísimo gusto poder participar en esta charla titulada Políticas Culturales para el Desarrollo de la Comunidad,
en áreas metropolitanas, en específico para pues compartir esta experiencia que se ha suscitado, se ha vivido en Zapopan, Jalisco, respecto de la declaratoria UNESCO, Políticas Culturales para el Desarrollo de Comunidad en Áreas Metropolitanas, como les decía. Y pues bueno, vamos arrancando. Agradezco mucho la presencia a Gerardo Asensio, a José Luis Coronado, a Ceci Padrón, a Gerardo Daniel Padilla, a Daniela Juárez, también a Jorge Arias y a Luisa Velázquez. Y la pregunta que abre este espacio es la siguiente. ¿Qué condiciones se reunieron en la ciudad de cara a la construcción de la declaratoria? ¿Qué vivieron? ¿Para qué? Para saber específicamente cuál fue la problemática, de qué contexto se partió, por qué era importante hacerlo, cuál era la necesidad que era pujante en este sentido, quiénes fueron los agentes y las agentes involucrados en esto, cómo fue el proceso de elaboración, cuál es y ha sido la finalidad de la última declaratoria. Todo esto que les comento con la finalidad de que puedan explayarse de manera plena y amplia para que puedan compartirnos esta experiencia que tuvieron ahí en su territorio jalisciense. ¿Quién dice yo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, pues yo digo yo. Creo que fue una experiencia muy interesante que inició de todo un programa que en Cultura Zapopan iniciamos a partir del 2016, que fue una serie de conversatorios en los cuales discutíamos acerca del patrimonio, de los diferentes patrimonios que tiene el municipio de Zapopan. Déjenme decirles que es un municipio muy peculiar, el de Zapopan. Digo, peculiar como lo son todos los municipios en el país, pero en particular el de Zapopan porque pertenece a un área metropolitana muy extensa, la segunda más grande del país, que es el área metropolitana de Guadalajara. En este municipio, el municipio de Zapopan, es un municipio muy grande, con una gran extensión territorial. No es el más grande en el estado de Jalisco, pero sí uno de los más extensos, pero además que tiene la peculiaridad de que comparte, por esa vecindad con la ciudad de Guadalajara, comparte un área urbana muy importante, quizá la de mayor desarrollo en lo que se refiere a desarrollos habitacionales, comerciales, etcétera, etcétera. Guadalajara, ustedes sabrán que es conocida a un nivel como una ciudad que tiene grandes centros comerciales. Pues déjenme decirles que la gran mayoría de esos centros comerciales están en el municipio de Zapopan y que eso propició que se desarrollara en torno de estos núcleos una buena cantidad de centros habitacionales. Aún así, Zapopan también tiene una extensa zona urbana, una extensa zona rural que incluye buena parte de lo que es el bosque de la primavera, pero además zonas que fueron productoras muy importantes de maíz en su momento, ¿no? Todavía a finales del siglo pasado, este municipio era conocido como la Villa Maicera, porque gran parte de la actividad comercial del lugar era justamente la producción de maíz, sobre todo en la parte que está hacia el lado de Tezistán, Nestipac y algunos otros lugares que ya prácticamente están integrados a la zona metropolitana. Esto implica que hay una problemática que es propia del municipio de Zapopan, pero que hay otra problemática que comparte con el resto de la metrópoli. Esto es, aunque tengamos esta peculiaridad, tenemos muchas cosas en común con la ciudad de Guadalajara, tanto así que para la mayoría de la gente es indistinguible qué tanto está en Zapopan o qué tanto está en Guadalajara. Creo que es algo que compartimos con algunas otras zonas metropolitanas, como es el caso de la del Valle de México, o incluso algunas que comparten diferentes estados, como es el caso de la zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala, la zona metropolitana también en Jalisco, entre Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta, es Jalisco y Nayarit, y que también se presenta en algunos otros lugares como en La Laguna, como en Torreón, en la zona metropolitana, que también comparten entre Durango y Coahuila. Esto es, pero aquí en esta región compartimos con otra cantidad de municipios, esta zona metropolitana. Quizá los más significativos son Tlajomulco, Tonalá, Tlaquepaque y El Salto, porque bueno, están enlazados con también todo un entorno de corredores industriales que hacen que tengamos una problemática, pues decía, común. Nuestra inquietud era cómo buscar que las políticas culturales que se llevan a cabo
en cada uno de estos municipios puedan tener un centro integrador, puedan tener un eje integrador que nos permitan aprovechar todas las fortalezas que tenemos, que son diferentes, pero todas importantes entre estos municipios, cómo aprovecharlas para también tratar de superar las debilidades que como municipio tenemos. De esta manera, durante este ciclo de conversatorios que organizó José Luis Coronado por allá en el 2016, tuvimos uno muy interesante en el cual participaron tanto Eric Bitrup, que en aquellos entonces era el encargado de ONU Habitat en México, y Nuria Sanz, que era la directora de UNESCO también en nuestro país, en el cual se hablaba de esa dinámica y esa también, como diría, esa dialéctica que hay entre los centros históricos y las periferias. Ese fue el tema en general de ese conversatorio, y después del conversatorio tuvimos oportunidad de platicar en particular con Nuria Sanz, quien nos sugirió que buscáramos hacer un programa que para entonces era inédito en México, que era un programa de UNESCO junto con un municipio. Había trabajado en niveles de gobierno, tanto a nivel federal como a nivel estatal, pero en esta ocasión se presentaba la oportunidad de hacerlo con un municipio. Nosotros hicimos la propuesta, por supuesto, al presidente municipal, al alcalde, a Pablo Lemus, hicimos la propuesta al propio cabildo de la ciudad, y pues realmente decidieron apoyarlo, y buscamos entonces que el eje discursivo de todo este proyecto, de todo este trabajo que llevó aproximadamente un año, fuera justamente el estudiar cuáles eran las recomendaciones que se podían hacer para los municipios, pero municipios pertenecientes a áreas metropolitanas. Ver en qué manera la cultura podía servir como un eje importante para el desarrollo sostenible y la construcción de comunidad en estas zonas metropolitanas. Ese fue, a final de cuentas, la construcción final que hicimos, el eje rector de todo este programa, que inició organizando 4 conversatorios en el cual participaron. Siempre teníamos la idea, y siempre fue, creo que algo que fue importante haber logrado, de tener no solamente representantes locales en cada uno de estos conversatorios, sino buscar que siempre estuviera también alguien que hablara de la experiencia nacional y otro también desde el ámbito internacional. De tal manera que todos estos conversatorios tenían estos 3 tipos de integrantes para hablar de las experiencias que se tuvieron en diferentes lugares. Iniciamos, por supuesto, hablando de la gobernanza cultural. Esto es, de las nuevas tendencias en el diseño de políticas y medidas culturales, y también de la implicación de la sociedad civil como forma de gobernanza cultural. Creo que esto fue el punto de partida, y creo que fue muy interesante porque a partir de este momento siempre se buscó integrar a los miembros de la sociedad civil para la construcción de todo lo que a lo largo de este año fuimos realizando. El segundo conversatorio, tuvo como tema los derechos culturales. Y entonces aquí ya se habló de libertad creativa, de identidad cultural, de derechos individuales y colectivos, y por supuesto del acceso y la participación en la vida cultural. Todo esto buscando cómo contribuye para la cohesión social y la integración de redes comunitarias. Esto lo realizamos en el segundo conversatorio. En el tercero tuvimos la integración de la cultura en los planes de desarrollo, que nos parecía que era algo sumamente relevante, para no pensar que la cultura cumple una mera función, no sé, de adorno, una función meramente suplementaria, suntuaria, sino que forma parte de una actividad que además es una actividad económica importante. No es necesariamente esto lo que valida la cultura. Sin embargo, sí tenemos que reconocer la importancia que tiene también en el ámbito de la producción. De hecho, seguramente ustedes conocerán los estudios que realizó Ernesto Piedras al respecto de cuál era la importancia que tenía para el Producto Interno Bruto todas las actividades que se pueden englobar dentro de la cultura. Y estamos hablando de un porcentaje muy importante, alrededor del 6.7, sin tomar en cuenta la aportación que tiene también el turismo cultural
para el Producto Interno Bruto de nuestro país. Entonces, fue la idea también de tratar de integrar todo esto para desembocar en el cuarto conversatorio, que ya fue el que tenía que ver con economía creativa y fortalecimiento de la cadena de valor en la cultura. Estos 4 conversatorios fueron los que significaron los trabajos previos antes de llegar a lo que sería el Foro Internacional UNESCO Zapopan, que fue ya un trabajo mucho más complejo, donde participaron ya especialistas de 14 países, donde estuvieron representadas prácticamente todas las regiones del mundo. Tuvimos lo mismo gente de Estados Unidos que de Canadá, de Latinoamérica, por supuesto, de Europa, de Asia, de Sudáfrica, en fin, ya fue un trabajo mucho más extenso en el cual estuvimos durante prácticamente una semana con diferentes mesas de trabajo y que dieron como resultado justamente el libro que hace un rato Gerardo presentara, que es toda la recopilación, no solamente de esos últimos días de reflexión con diferentes especialistas, sino también retomando parte de lo que en los diferentes conversatorios fue abordado a lo largo del 2017, entre mayo y diciembre del 2017. Finalmente, este libro, estas conclusiones, estas recomendaciones se presentaron en marzo del 2018 y durante esa jornada, bueno, pues también hicimos toda una serie de actividades artísticas en las cuales participaron varios de los artistas internacionales que también trabajan con UNESCO y trabajan también por la paz, entre ellos Sumilló, Chucho Valdés y algunos otros con los que hicimos un programa que también duró 4 días y que fue artísticamente también muy interesante. Yo creo que fue un digno colofón a este trabajo. Ese fue más o menos el panorama del trayecto que tuvimos durante ese mes y paralelo, nada más para enmarcar todo esto en el trabajo ya anclado en el trabajo en la región, en la municipalidad, se estuvo haciendo también las modificaciones, bueno, de hecho, el nuevo reglamento de derechos y actividades culturales del municipio de Zapopan, que también durante ese periodo fue aprobado por el Cabildo y en el cual ya se hacen se hacen ya muchas actualizaciones que seguramente ustedes ya conocen porque, bueno, tienen entre los documentos este reglamento que a nosotros nos pareció muy importante, más allá de cualquier otra cosa, porque sabemos que somos instituciones públicas y las instituciones públicas necesitan un andamiaje legal que les permita enmarcar y orientar las actividades que están realizando. De hecho, nosotros pensamos que además todos estos son siempre trabajos en proceso, no son trabajos que se terminan de una vez y para siempre, son trabajos que tienen que seguirse construyendo y de hecho estamos todavía en la construcción de modificaciones que nos permitan además adecuar nuevas líneas de trabajo, de las cuales hablaremos un poco más adelante, al trabajo institucional de Cultura Zapopan. Muchísimas gracias, Gerardo. Nos acabas de dar todo un contexto de lo que ha sido el proceso que se vivió en Zapopan y bueno, para poder ir como despedazando, no despedazando, sino desmenuzando más bien esto, nos hablas del contexto desde dónde partió, pero por ejemplo, si nos pudieras compartir brevemente cómo le hicieron para que a las personas les pudiera hacer sentido que los derechos culturales son parte de lo que nos hace falta para vivir bien o para desarrollarnos, porque es toda una lógica incorporarlo. Tuvieron conversatorios, tuvieron forma de socializarlo, pero aterrizándolo pues a lo que vivimos día a día, no sé si José Luis también nos quisiera compartir de cómo fue esta experiencia y cómo le hacemos para que las personas vean la relevancia de esta dimensión individual y colectiva que es la cultura. Claro, bueno, fue un proceso importante. Nosotros también, previo a la realización de los conversatorios, conformamos un comité técnico, un comité de especialistas, con invitados externos al ayuntamiento. Era un comité híbrido, algunos funcionarios, pero varios especialistas de la sociedad civil, para que desde las propuestas, desde los temas, digamos, candidatos
para participar en los conversatorios fuera un proceso construido de manera participativa. Nos parecía muy importante involucrar y además aprovechar la experiencia y la visión. Siempre los que estamos en la institución estamos desde adentro y a veces nuestra visión no es la misma. Por más que queremos estar al tanto o estar actualizados, bueno, finalmente tenemos un sesgo natural y es importante por eso estar siempre construyendo de manera participativa. Es un proceso que no está terminado todavía. Creo que aún el día de hoy, si hablamos de derechos culturales, aunque el término, las palabras, digamos, son muy conocidas, no hay ningún problema en que la gente las entienda, es difícil que el público común tenga el contexto o entienda a qué se refiere o cómo se relaciona con su vida diaria, con su entorno, con sus posibilidades. Como dice Gerardo, es un proceso que todavía falta mucho en México. Qué bueno que ya llegamos a este punto, pero bueno, creo que para que la gente lo asimile, lo viva, lo defienda, lo construya, bueno, nos falta todavía más trabajo por hacer, ¿no? Y es que precisamente este instrumento, vaya, la declaratoria, se pensaría que es como una forma de sacar lo mejor o el máximo o potenciar la agencia o la toma de decisiones y participación de las personas en torno a sus derechos, en específico a los derechos culturales. Y entonces, por ejemplo, una vez que fue publicada la declaratoria, ¿cuáles fueron los alcances que ha tenido? Es decir, ¿cómo ha contribuido esta declaratoria al ejercicio y promoción de derechos culturales? No sé si, Luisa, nos pudieras comentar un poco sobre esto. Gracias, Liliana. Bueno, creo que seguramente Gerardo puede ser como mucho más extenso en todas las posibilidades que ha brindado esta declaratoria, pero de manera concreta y en lo más cercano a nuestro presente, pues creo que se puede ver a través de la convocatoria Ánimo Artistas, ¿no? A nivel Jalisco, el municipio de Zapopan fue el único municipio que dio una respuesta como súper clara y directa a una necesidad cultural que derivó a otras necesidades, ¿no? Como económicas y laborales de la que se veían los artistas. Eso por un lado, y por la otra creo que la creación del programa Zapopan Comunitaria viene a dar respuesta a pensar una cultura y una dirección de cultura que haga cultura para todos y para todas. Tradicionalmente se ha venido haciendo desde la administración pública un ejercicio de hacer cultura de una manera hegemónica, con la alta cultura, el patrimonio, y dejando como al margen de los derechos culturales a gran parte de la población, sobre todo a la población pues que no tiene una infraestructura cercana cultural, o no tiene el acceso a pagar un boleto para ciertas actividades culturales. Sin embargo, pues sabemos bien que la cultura es parte de la vida intrínseca de todas las personas, y hemos podido reconocer a través de este programa la cultura que se hace en los barrios, en las comunidades, la cultura viva que está en los territorios, y que son protagonistas y son los creadores, los partícipes, pues las mismas ciudadanas y ciudadanos que están en Zapopan, ¿no? Entonces creo que eso también es como un logro del municipio de empezar a hacer cultura para todos y para todas, y una administración pública más bien al servicio de potenciar las capacidades que tiene ya instalada la ciudadanía, pues a partir de su creatividad, de su participación y de su ciudadanía cultural, a final de cuentas. Sí, claro. Si me permites, claro, Olga, creo que son varias las recomendaciones, no tanto es una declaración, sino más bien son una serie de recomendaciones, 8 recomendaciones en particular que se hacen y en las cuales efectivamente se enmarca buena parte de lo que Luisa ha comentado hace un momento. Primero, creo que es importante lo que ella comenta en el sentido de cambiar el paradigma de lo que es una institución de cultura, que generalmente se piensa como un ente que decide qué es lo que debe de difundirse, qué es lo que debe de propiciarse, qué es lo que debe de crearse, a pasar a una institución que, sin renunciar a la difusión de la cultura en todas sus manifestaciones, sí favorezca también lo que la gente produce desde su propia comunidad, lo que la gente está haciendo de manera cotidiana, que también eso es cultura, es darle en ese sentido el mismo rango, el mismo derecho
a ser fomentada y a ser producida a la cultura desde la comunidad, la cultura que nace de la propia gente, al igual que la cultura que nos viene como un legado de muchos siglos. Creo que es en ese sentido darle la importancia a lo que se realiza, a lo que se está realizando y lo que conocemos como cultura viva, resulta tan relevante como también el difundir las otras manifestaciones culturales, te digo que son ya legado de toda una humanidad. Dentro de las, dentro de las recomendaciones que se hacen, y quisiera mencionar algunas de ellas porque tienen que ver justamente también con este enfoque que desde el año pasado hemos incluido dentro del programa de cultura de la dirección en Zapopan, es diseñar esta política cuyo objetivo sea la creatividad y el desarrollo. Esto es favorecerlo no solamente en el área de lo que pudiéramos llamar de manera convencional alta cultura, cultura académica, sino trasladarlo también a la cultura cotidiana. También mapear, era una de las recomendaciones número 3, y definir colectivamente el patrimonio común. Y no hay que perder de vista que lo que la gente está realizando, que lo que la gente está generando desde sus propias comunidades barriales, en el pueblo o en las propias colonias, es un patrimonio común también. Y en ese sentido hemos tratado de que en Zapopan todo este legado patrimonial sea fomentado, sea incluso, bueno, eso de catalogar suena así como si uno estuviera haciendo un acopio de cosas que ya desaparecieron, cuando en realidad estas son cosas que son actuantes, sino pensar en que todas estas manifestaciones, y creo que para eso ha servido el programa que Luisa está al frente y del cual le pediría un poquito más adelante que se extendiera un poco, que de alguna manera recoge estas manifestaciones y este trabajo que se está realizando, y que es en ese sentido también parte del mapeo que tenemos que hacer de los puntos que están generando patrimonio cultural en el municipio. Luego, considerar la igualdad social y la diversidad cultural como un compromiso ciudadano. Esa es la recomendación número 4. Y también fortalecer y evidenciar las contribuciones de la cultura a los objetivos de desarrollo sostenible 2030 a nivel municipal. Creo que esto, y además el objetivo número 7 y el 8, que son saber innovar desde la cultura urbana y enfrentar con éxito los desafíos sociales como el que en este momento estamos enfrentando. Y finalmente, la 8ª recomendación, que es valorar socialmente y gestionar profesionalmente el talento, porque dentro de este programa de Ánimo Zapopan que estamos impulsando, está también un área de profesionalización en la cual nos parece importante, y no solamente para ciertas áreas de lo que podríamos denominar la cultura que llamamos hace un rato académica, pero que podemos llamar de diferentes formas, formal o como tú quieras, pero que en el caso también de este programa de Ánimo Zapopan incluye unos trabajos de acompañamiento para diferentes organizaciones de cultura comunitaria, de cultura viva comunitaria. Entonces, creo que en ese sentido hemos incorporado a lo largo de estos 2 años que están después de la emisión de estas recomendaciones, han sido incorporadas de manera paulatina al trabajo cotidiano que tiene la Dirección de Cultura de Zapopan, y que en el marco de lo que estamos viviendo en este momento ha resultado especialmente útil para enfrentar algo que no solamente es emergente, sino que de alguna manera prácticamente inédito en las últimas generaciones. Es decir, una construcción desde lo local, bueno, con el andamiaje internacional, pero construida o tejida desde lo local. En ese sentido, una pregunta, el espíritu de estas declaraciones que nos comentan, precisamente, ¿cuál sería? Es decir, pues si bien es como esta brújula que nos dice hacia acá va el patrimonio que se va a pues valorar y a respaldar en la parte cultural, ¿cuál es también este respaldo jurídico que va a permitir resguardarlo? ¿Cuál podría ser este espíritu que pudieran describir de estas declaraciones que han comentado?
Pues creo que tiene que ver justamente con lo que comentaba hace un momento, con el hecho de buscar que institucionalmente haya un reconocimiento a que la cultura se construye desde la propia sociedad. O sea, la cultura no es un ente que está arriba, que es meramente etéreo, volátil, que está por encima de todos nosotros y que debe de bajar para iluminarnos. Creo que la cultura, antes que nada, es una construcción social, es algo que nosotros estamos realizando día con día, y el espíritu de esta serie de recomendaciones es justamente propiciar que desde el primer nivel, estamos hablando en este sentido de niveles de gobierno, que desde este nivel, que es el más cercano al ciudadano, el más cercano a la gente, se pueda construir algo que sea igualmente, ¿cómo te diré?, influyente dentro de los siguientes niveles. Esto es, el nivel municipal es un nivel importante porque es la base de toda la pirámide que se está construyendo en la cultura hacia los diferentes niveles de gobierno. Y que no significa necesariamente que por estar en la base sea inferior. Al contrario, por estar en la base es mucho más importante. Claro, es la inmediatez. Sí. Pero entonces se logró tener como este efecto de vinculación, es decir, a ver, municipio, municipalidad, a ver, está esta importancia para las personas que participan de la ciudad en que para tal programa se destine tal presupuesto o para que se pondere esta estrategia o este programa. ¿Cómo es que se fue fraguando esto? ¿Cómo se fue estableciendo? Bueno, creo que en primera instancia el hecho de determinar en el reglamento cuáles son los derechos a los derechos que tiene el ciudadano con respecto de la cultura, esto implica un compromiso. O sea, no es solamente una manifestación de buenas intenciones, esto necesariamente tiene que instrumentarse, y creo que lo relevante de todo esto es que a través de las diferentes áreas, debo decirte que en Cultura Zapopan tenemos 3 grandes áreas que son con las cuales operamos todo lo que se manifiesta en este reglamento, que es el área de acceso universal a la cultura, el área de capacitación y fomento, y finalmente el área de patrimonio y extensión, que es justamente donde están José Luis y Luisa, que a través de estos se instrumenta pues todo lo que ha motivado el enunciado de los derechos. Creo que en el caso de José Luis y de Luisa es mucho más palpable porque tiene que ver justamente con este tipo de organizaciones, y yo creo que, José Luis, sería interesante que tú pudieras comentar acerca de cómo se está instrumentando todo este proyecto, y bueno, por supuesto, Luisa también, ¿no? Adelante, si nos quisieran compartir. Sí, claro, gracias. Bueno, quisiera comentar primero, en alguna de las preguntas previas que nos habían compartido, preguntaban si el proceso de la declaratoria era vinculante o no era vinculante. En realidad, técnicamente, la declaratoria, los conversatorios, el foro, la declaratoria, era una recomendación técnica de muy alto nivel, que presentaron la propia directora de la UNESCO en México y el alcalde de Zapopan. Digo que desde ahí también simbólicamente hay un respaldo al mayor nivel de las instituciones que se involucraron, pero lo que realmente es vinculante es esta ley de derechos y actividades culturales, ¿no? Es la primera manera que legalmente se sustenta y que entonces ya se convierte en un compromiso institucional. Fue el actualizar y el crear la primera ley de derechos y actividades culturales. Anteriormente había un reglamento de cultura en Zapopan, bueno, ahora ya se asume como derechos y actividades culturales. Y nosotros, de manera paralela, tenemos otros procesos también legales y administrativos. Hemos trabajado muy fuerte el área de patrimonio cultural inmaterial. Nos parecía que en nuestro municipio lo que estaba más desprotegido era la parte del patrimonio inmaterial, que finalmente pues tiene que ver con las propias comunidades, ¿no? Con el patrimonio vivo. Hemos trabajado y tenemos ahora 4, digamos, procesos importantes. Se hizo primero una declaratoria municipal de la romería de la Virgen de Zapopan, probablemente la principal tradición que hay en el estado de Jalisco, en el occidente de México. Bueno, no existía
una declaratoria, aunque en la práctica es una tradición viva, muy cuidada, muy apreciada y muy apoyada por las instituciones incluso, no había un sustento legal. Entonces, bueno, se logra la declaración municipal. Se logra también que el Ayuntamiento de Guadalajara, el municipio pues contiguo, haga también la declaratoria municipal. Y en ese caso, bueno, tuvimos que hacer trabajo en equipo, que bueno, nos interesa mucho, como decía Gerardo, hacer trabajo en equipo con todas las municipalidades vecinas. Logramos que ellos también hicieran la declaratoria municipal y posteriormente hicimos la declaratoria de una fiesta muy particular, también vinculada a la romería, que es el Día del Danzante. Eso ocurre exclusivamente en la Basílica de Zapopan, el 13 de octubre, pero bueno, son actividades masivas. Este Día del Danzante reúne a cerca de 35,000 personas normalmente cada año. Y posteriormente logramos que la propia romería se inscribiera en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Digamos, logramos que fuera ya el Estado mexicano el que presentara la postulación y que se lograra su inscripción en la lista de la UNESCO. Ahora estamos en el proceso de conformar el Comité para la Salvaguardia de la Romería de la Virgen de Zapopan. Esas son como las acciones, digamos, que le van a dar el sustento legal y que sí tienen ahora una vinculación para los gobiernos involucrados. En este caso, pues, de la romería, pues ya es todo el Estado mexicano, donde estamos involucrados: Ayuntamiento de Guadalajara, Ayuntamiento de Zapopan, Gobierno del Estado de Jalisco, los grupos de danzantes, que ellos están organizados en 3 cuarteles, un grupo importante que se llama el Grupo de la Guardia de Honor, incluso la comunidad franciscana y la Arquidiócesis de Guadalajara. Todo esto, junto con el gobierno mexicano, se va a conformar el comité y será el órgano responsable de cuidar y de ayudar a que se siga difundiendo la romería. Nosotros también estamos ahora trabajando para hacer la declaratoria municipal de la festividad de los Tastuanes. Los Tastuanes también es una tradición muy, muy antigua en esta zona del país. Es una tradición que compartimos con Tonalá, con Tlaquepaque, pero también con Moyagua, Zacatecas, porque bueno, también los fenómenos culturales no reconocen necesariamente nuestras fronteras políticas actuales. Este año, debido al COVID, no se podía hacer la fiesta de manera presencial, entonces también nuestro proceso de declaratoria municipal decidimos que era más conveniente aplazarlo un poco para que la comunidad, bueno, pues lo reciba en un mejor contexto, en un contexto donde puedan estar realizando de manera presencial su actividad. Pero bueno, estamos también haciendo estos procesos administrativos legales, que son los que finalmente se podrán quedar, ¿no? Cuando haya un cambio de administración, pues bueno, las instituciones están obligadas a continuar con estos procesos. Entonces, podríamos afirmar que precisamente estas declaraciones, este ejercicio que ha sido parte del proceso participativo, precisamente de muchos contextos, de muchas realidades en torno a la cultura, ha fungido como una estrategia o una herramienta más bien para lograr políticas por el ejercicio y disfrute de derechos culturales allá. Entonces, bueno, retomando como las ideas. Y bueno, la vida sigue, las condiciones se van presentando cambiantes en nuestra realidad, sobre todo en nuestro país, y más frente a una pandemia que nos toma por sorpresa. ¿Qué deberíamos de tomar en cuenta para esto? ¿Cuál ha sido y cuál debería de ser la función de esta declaratoria o declaraciones ante un contexto de emergencia sanitaria por el COVID-19, por ejemplo, para tomarlo en cuenta? Pues yo creo que justamente este compromiso que adquiere el gobierno municipal de, como te comentaba, en apoyar y a seguir apoyando tanto las manifestaciones de los grupos artísticos de la comunidad que está no solamente en el municipio, sino nosotros hemos abierto la convocatoria para todos aquellos grupos, a todas aquellas agrupaciones que vivan en el área de Zapopan o que siendo de cualquier otro lugar hayan colaborado
con Zapopan en diferentes programas. El programa que nosotros hicimos, un programa emergente, porque como te decía, bueno, efectivamente las características que tuvo esta emergencia sanitaria son características inéditas. Tuvimos también que buscar una forma en la cual el municipio se comprometiera a seguir apoyando a todos aquellos agentes culturales, grupos artísticos, organizaciones comunitarias, para que pudieran seguir trabajando y obteniendo por lo menos una parte de los ingresos que se obtenían durante el trabajo regular. Entonces, esta convocatoria de Ánimo Zapopan, que es una convocatoria para la cual el gobierno de Zapopan destinó 2 millones de pesos en 2 fases. La primera fase ya acaba de concluir hace poco, se están entregando en estos momentos los apoyos, y apoyos que van no solamente, decíamos, para estos grupos artísticos o para estos agentes culturales, capacitadores, etcétera, sino también para las organizaciones comunitarias, de las cuales 10 de ellas, tengo entendido, José Luis, fueron beneficiadas con este apoyo, que incluye no solamente un apoyo de tipo económico, sino también un apoyo de tipo logístico, de capacitación, de profesionalización y de acompañamiento, para que también ellas mismas vayan buscando su propia conformación y su propio empoderamiento, que ellas vayan consiguiendo también su propia gestoría. Estamos nosotros, más que capacitando, tratando de acompañar a estos grupos en este proceso que les permita cada vez tener mayor capacidad de gestión, y creo que en eso pudiera ser mucho más explícita Luisa, que es justamente quien está no solamente a cargo del programa de Cultura Viva Comunitaria o de Zapopan Comunitaria, sino también del acompañamiento de estas organizaciones, que si bien 10 han sido favorecidas, hay otras 16 a las cuales se está acompañando en este proceso, y como parte también del programa de Ánimo Zapopan. Adelante, Luisa. Hola, hola. Bien, exactamente como lo dice Gerardo, igual que sea como retomar un poquito de dónde partimos. Previo al programa se hizo un diagnóstico exhaustivo de encontrar cómo identificar y caracterizar a quienes estaban haciendo proyectos de animación sociocultural o cultura comunitaria. Entre ellos se pudieron localizar a 43 iniciativas de colectivos o agrupaciones que trabajan en el municipio de Zapopan, pero una característica como importante, y creo que viene muy bien al tema en esta visión metropolitana, es que muchas de estas organizaciones no necesariamente estaban en Zapopan, ¿no? Encontramos que alrededor del 12% de las que se encontraron tienen un impacto, una articulación a nivel pues, metropolitano o estatal. Entonces creo que también aquí hay una tarea pues por hacer y de seguir articulando la política con otros municipios. En este momento se le dio como prioridad y un enfoque territorial al programa. Entonces estamos únicamente enfocados y acompañando a aquellas organizaciones de base que trabajan, surgen de, con y para sus territorios, sus comunidades. Entonces, bueno, como lo comenta Gerardo, 10 fueron beneficiadas de este programa del Fondo Emergente con un apoyo económico, pero otras tantas están participando también de este programa de formación y fortalecimiento. En este sentido, hemos diseñado el programa, por un lado, en la parte formativa, que puedan tener un marco conceptual y piso común en cuanto a derechos culturales, cultura, políticas, porque justamente al hacer su postulación y al irles conociendo, nos dimos cuenta, por ejemplo, en el tema de derechos culturales, saben muy bien que son parte de los derechos humanos, pero no estaban como muy familiarizados en cómo me atraviesa a mí, a mi cuerpo, a mi cotidianidad. O sea, sí es mi derecho, pero ¿en qué momentos me es violentado, por ejemplo, no? Entonces, se han generado como algunos conversatorios públicos con ciertos temas que nos parecen como muy básicos, que puedan ellos identificar, que les van a permitir también tener un lenguaje común para el momento de redactar un proyecto, hacer una postulación, generar una articulación, ya sea con un gobierno, una institución privada, puedan tener como este piso común, una base donde puedan ellos dialogar, compartir, redactar y conceptualizar, ¿no? Y por otro lado, la parte de fortalecimiento. Ahí estamos trabajando como una cuestión más técnica de desarrollo de habilidades que tienen que ver muy internas con el propio colectivo, desde identificar su problemática, su contexto, qué hacen, por qué lo hacen,
y si están siendo como muy específicos con su quehacer, ¿no? Muchas veces, bueno, de por sí creo que toda la gente que estamos metidos en cultura o en las artes somos personas muy apasionadas, ¿no? Que nos desvivimos y damos el 110 si es necesario por hacer nuestras prácticas, nuestros proyectos. Pero entonces, ¿cómo hacer que ese 110 pueda estar como bien focalizado, que pueda dar muchos frutos, que pueda generar un mayor impacto y no los desgaste nada más como personas, como familias, como colectivos? Entonces, con este programa también estamos fortaleciendo esas capacidades técnicas y algo bien bonito también ha sido que con la convocatoria, además de estar trabajando con las organizaciones, también pudimos tener el acompañamiento de mediadores. Es decir, tenemos a un pequeño equipo de profesionales de la cultura comunitaria, del desarrollo comunitario, del trabajo metodológico, que están también trabajando y acompañando a estas organizaciones. Entonces, creo que se ha hecho un match muy adecuado pues con quienes tienen la expertise, con quienes tienen pues la cultura en los pies, ¿no? En el territorio, que es parte de su caminar. Y pues bueno, esperamos con la segunda fase poder incrementar el beneficio a más organizaciones, pero también pues ir pensando y poniendo como en la agenda y seguramente cuando ya tengamos más evidencias que mostrar, pues el tema sí metropolitano, que ya bien la convocatoria viene haciendo como estas recomendaciones, para ya poder tener la evidencia de por qué es importante generar una agenda como común. Porque pues bueno, en las organizaciones comunitarias muchas veces hay 1, 2 o 3 integrantes que aman el barrio porque a lo mejor se tuvieron que cambiar de casa o quien los une no es el territorio, es un tema en particular, ¿no? Como, no sé, el patrimonio o la comunicación o el feminismo o los derechos de las personas LGBT, es que pueda haber generación de proyectos comunitarios que compartan un tema en específico y no tanto el territorio, porque hay iniciativas que así lo son, ¿no? Y cuando el territorio te implica cruzar la calle y ya es otro municipio, pues también como que se pone difícil, ¿no? Entonces, ahí hay como todavía mucha tarea que seguir haciendo. Buenísimo, Luisa, gracias por compartirnos todo eso. Y es que precisamente como lo platicábamos, la cultura hace el pulso de la vida de las personas. Y en este sentido, también lo que se va viviendo frente a situaciones de emergencia sanitaria, frente a las necesidades de un contexto en específico o a las identidades que se vayan desarrollando en distintos territorios, en diversas pues, formas de concebir la realidad o entre el diálogo con la confluencia que hay de personas en la misma metrópoli que hay. Entonces, ¿qué nos pudieran recomendar para el caso de San Luis Potosí en este proceso? Porque ha sido complicado. Se inicia con una planeación y todo, y una puede ser partícipe, y la gente está y todo, y de repente baja la pandemia. Y de repente hay que sacar precisamente estas capacidades de resiliencia precisamente para hacerle frente a esto, pero cómo hablar, como lo dice específicamente Luisa Velázquez, de un entendimiento, una comprensión de los derechos culturales como parte de la vida misma, porque a veces se piensa que pues pensar en la, o creer en la, o, bueno, pensar en la subsistencia nos ocupa más que pensar que la subsistencia es misma o es parte de la misma vida con la cultura, por ejemplo. O sea, no se puede separar pues como tal. Pues, yo creo que tú acabas de mencionar una palabra que es clave, que es la palabra resiliencia. Creo que es especialmente importante porque si bien esta es una emergencia que nos está ocupando este año, estamos en septiembre, pero el año que entra, aunque siga habiendo una emergencia sanitaria, nosotros tenemos que tener ya preparado, prefigurado algún escenario en el cual justamente tendremos que ver cuáles van a ser los programas que vamos a realizar justamente para la resiliencia. O sea, de qué manera vamos a tener, no que hacer ya programas emergentes, sino qué programas regulares, qué estrategias vamos a tener que integrar a nuestro trabajo cotidiano para que ese tránsito a lo que les ha dado en llamar la nueva normalidad, o lo que será la normalidad en ese momento, tendrá que exigir. Yo creo que ese es el principal reto que tenemos, porque además es un reto que tenemos que abordar desde la realidad cotidiana de cada uno de los territorios, sean estos en municipios con las características que tiene San Luis, que ustedes tendrán que analizarlo en función de
de qué es lo que resulta más conveniente para ustedes y su comunidad, o para nosotros desde el ámbito metropolitano, porque yo creo, y eso es algo que comentábamos a mediodía cuando tuvimos una reunión entre nosotros tres para tratar este tema, que yo comentaba que, bueno, cuando se habla de planes metropolitanos, generalmente se habla de cosas que sí son muy importantes, como la seguridad, como la vialidad, como la movilidad, etcétera, etcétera, pero que difícilmente se logra tener un consenso para crear o una agencia o un plan metropolitano de cultura que permita justamente el aprovechar los esfuerzos que se hacen de manera individual por cada municipio, pero tomando en cuenta que somos una comunidad que compartimos diferentes servicios y diferentes territorios. Aunque uno viva en Guadalajara o viva en Zapopan o viva en Tlaquepaque, siempre compartirá con el resto de los municipios algunas experiencias, lugares, actividades. Y creo que si no logramos tener ese enfoque, si no logramos considerar, en el caso me refiero en particular de Zapopan, si no logramos configurar una política que nos permita tener puntos en común para atender problemáticas comunes, creo que es poco lo que vamos a poder avanzar. Eso por supuesto, sin descartar que tendremos que atender a las peculiaridades de nuestra propia realidad, de nuestro propio territorio, de nuestras propias comunidades, pero sin dejar de ver y de tener en perspectiva que compartimos junto con otra buena cantidad de habitantes. Estamos hablando de una zona que aglutina casi 6 millones de habitantes, que compartimos con todos ellos también propósitos, objetivos y problemática común. Muy bien, adelante. Si me permites hacerles en este momento esta pregunta, porque de verdad es muy significativo que nos compartan esta experiencia, y creo que después de estos meses en donde somos mucho más resilientes y somos mucho más fuertes y nos hemos replanteado nuestras rutas, nuestras acciones, nuestros planes, ¿qué advertencias, qué recomendaciones tienen hacia nosotros en este proceso? ¿Qué dolores tuvieron? ¿Cuáles fueron los obstáculos que tuvieron que sortear durante todo este año de proceso y en la aplicación o en la alineación de la carta, particularmente para ti, Luisa, con esta emergencia sanitaria que nos toca enfrentar? Adelante. Te voy a hablar desde mi expertise, ¿no? Que es la cultura comunitaria. Más que recomendación, creo que lo están haciendo muy bien, Ceci. A mí me encanta, yo los sigo mucho en redes, y creo que el trabajo que tienen proyectado de sacar la discusión de los derechos culturales al mercado, a la plaza, al jardín, donde se haga partícipe de esta construcción a la población en general, es un gran acierto. A veces, yo siempre les pongo el ejemplo, o sea, es como decir, no sé, la Secretaría de Salud hiciera políticas únicamente dirigidas a los médicos. O sea, en realidad la Secretaría de Salud tiene que hacer políticas para la salud de todos y todas, ¿no? Los médicos, pues sí, son como una parte muy importante y no los puedes omitir, ¿no? Porque si no, como haces un programa de salud. Pero poder tener como esta construcción también a nivel ciudadano, a nivel del piso común, de la calle, creo que es un gran acierto. Siempre es súper importante también la academia y también estoy enamorada de la academia. Ahora justo me encuentro haciendo maestría e investigación, pero creo que se pueden hacer como un buen match. Hay muchísimas metodologías de participación comunitaria que también la academia ha avalado, y creo que se puede hacer como un instrumento muy rico que les resuene y les haga sentido a todos. Y porque a final de cuentas quienes van a defender sus derechos, la carta, un reglamento y todos los instrumentos que de ella emanen, pues tiene que ser la sociedad civil, ¿no? Tienen que ser las y los ciudadanos. Siempre va a haber como un gremio como más interesado, ¿no? Que somos los artistas, los gestores culturales, los productores, pero que puedan sentir que la carta es suya, a final de cuentas, la gente de San Luis Potosí. Creo que eso va a ser como lo más importante. Y pues es recomendación, pero veo que lo están haciendo, entonces creo que van muy bien. Gracias. No sé si alguien más.
José Luis o Gerardo quisieran compartir de estas cosas que atravesaron. Yo sí quisiera agregar, a mí me parece importante que creo que lo están haciendo, pero quisiera reafirmar, me parece importante que traten de dar visibilidad y fortalecer a las organizaciones ciudadanas, porque al final ellos son los que tienen mucho más tiempo que nosotros los funcionarios en sus comunidades y son los que seguramente se van a quedar cuando ocurran los cambios administrativos. En México todavía, desafortunadamente, la inercia es que en un cambio administrativo muchos de los programas se dejan de apoyar, si no es que los desaparecen. La manera que estos programas puedan, digamos, tener un futuro, que puedan permanecer, es a través de las organizaciones, de las personas de la comunidad, pero principalmente las personas organizadas. Entonces, yo les comparto que nosotros estamos tratando de trabajar siempre con grupos organizados y además hacemos un trabajo intencionado para que se fortalezcan, para que se definan mejor, que se organicen, que vayan adquiriendo herramientas técnicas, porque nos parece que es la manera en que los proyectos realmente se pueden quedar y se pueden seguir desarrollando y que no dependan necesariamente de la voluntad política de la institución, que desafortunadamente puede cambiar de un momento a otro, ¿no? Gerardo. Bueno, yo creo que lo único que haría sería abundar a lo que ha comentado José Luis. Creo que ese es realmente el punto importante. Todos estamos ante un año que se avecina no solamente complicado por lo que tiene que ver con la emergencia sanitaria, sino que además tiene el ingrediente de los cambios políticos que se generarán o no en el año próximo. Y por eso creo que es muy importante lo que dice José Luis, más allá de los esfuerzos que tengan que ver con el andamiaje que sostiene todas las políticas culturales, más allá de eso está el fortalecimiento de las organizaciones que desde la sociedad están creando, están haciendo cultura en sus diferentes modalidades y que son los que a final de cuentas pueden dar continuidad a iniciativas que realmente tengan que ver con su trabajo cotidiano. Creo que en el sentido en que nosotros seamos capaces de diseñar nuestras políticas en función de lo que los gestores, en función de lo que los agentes, de lo que los creadores están necesitando, lo que están requiriendo, en ese sentido, esas políticas tendrán futuro, porque esa apropiación que hace la sociedad de una política cultural es la que realmente le asegura su continuidad. Si todo se reduce a un andamiaje, algún andamiaje legal o se reduce a acuerdos o a instrumentos, todos sabemos que todos esos instrumentos, esos acuerdos, esos andamiajes pueden ser modificados en cualquier momento. Y lo único que los puede blindar, si es que además logramos convencer de la pertinencia que ellos tienen, entonces será justamente lo que lo mantendrá y lo que permanecerá y lo que le seguirá dando vigencia a todas estas propuestas. Y creo que eso es especialmente interesante y creo que debe ser, desde mi perspectiva, algo en lo que deben de centrar, que deberían de centrar el trabajo que ustedes están realizando, en esa apropiación que tiene que hacer la sociedad y en el caso particular, no solamente el conjunto, sino en particular aquella parte que tiene que ver con el trabajo de creación, de difusión y de fomento de la cultura. Y pues bueno, perfilándonos al cierre, me encantaría que Cecilia, Luisa, Gerardo o quien ustedes quieran, Gerardo y José Luis, comentaran algo en relación a esto que necesitamos en San Luis Potosí, precisamente para hacer realidad esto. Pues yo creo que en eso dejaremos más bien la palabra a ustedes. Tienen la realidad más cercana, tienen la realidad, la tienen más patente y creo que ustedes pueden sensibilizar lo que nosotros podemos y creo que es lo que tratamos de compartir, fue la experiencia que tenemos de trabajo que además nosotros entendemos es un trabajo que todavía no está terminado, que no está
que no puede estar acabado, porque al igual que la cultura, el trabajo de promoción, el trabajo de gestión, el trabajo institucional en la cultura es un trabajo que siempre, siempre va a tener que estar moviéndose, va a tener que estar construyéndose. Entonces, en ese sentido, sí es importante, nosotros creemos que son muy importantes los puntos de partida y por eso nos dedicamos a trabajar con UNESCO a lo largo de ese año en el cual estuvimos formulando estas recomendaciones, porque pensamos que los puntos de partida son importantes. Las utopías también lo son, porque de alguna manera son los faros hacia donde que nos indican hacia dónde debemos de ir, pero también entendiendo que día a día tenemos que irlo construyendo. Eso es quizá la recomendación que yo creo que sería válida para todos nosotros, porque tenemos que buscar dentro de nuestra propia realidad cuáles son los caminos y las estrategias que tendremos que seguir. Pues bien, si no hay algún otro comentario, pues nada más pues colocar que la cultura está presente en cada espacio de la vida y pues las administraciones se van, pero se quedan las personas. Ya lo habíamos comentado en el conversatorio del Colegio de San Luis y pues que aquí estamos con este compromiso de apropiarnos precisamente de esto que es nuestro, que es la cultura. Agradecemos muchísimo a todas las personas que nos acompañaron en vivo desde Facebook, así como también a Gerardo Asensio, a José Luis Coronado, a Luisa Velázquez y por supuesto a Cecilia Padrón de la Dirección de Cultura en el municipio de San Luis Potosí, así como a Gerardo Daniel Padilla, a Daniela Juárez y a Jorge Arias de Secretaría Técnica. Mi nombre es Olga Palacios, también desde la Coordinación Municipal de Derechos Humanos y muchísimas gracias por haber participado de este ejercicio. Muy bonita tarde. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.